Buenas a todos, mi nombre es Jaime Casanova García y soy el presidente del Colegio de Naturópatas OCN-FENA con Extremadura en España, y estoy encantado de estar aquí en el 8º Encuentro Hispanoamericano de Naturopatía que se celebra en El Salvador, y hoy os voy a hablar de cómo podéis mejorar vuestra calidad de vida. Muy bien, pues durante el siguiente ratito vamos a hablar del abordaje naturopático del estrés mediante desbloqueos osteopáticos. ¿Para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y por qué queremos mejorar nuestra calidad de vida? Porque mira, entre 45 y 49 millones de españoles que somos, entre 13 y 22 millones de ellos, es decir, casi el 50%, sufre dolor sobre diario o tiene algún tipo de enfermedad. Y muchos de estos dolores o enfermedades están causadas por periodos prolongados de estrés, es decir, que tenemos el estrés, se nos mete en todas las células de nuestro cuerpo y poco a poco nos va robando la calidad de vida y provocando enfermedades. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues de eso, del estrés, de los tipos y cómo nos afectan emocional, mental, físico, químico, de qué sucede en el cuerpo cuando de repente entro en un momento de estrés y lo mantengo de manera continua. Hablaremos del cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, del sistema nervioso autónomo, que es quien controla nuestra salud al 100%, quien controla y coordina todas las funciones vitales del cuerpo, millones y millones y millones de procesos que se dan cada hora en el cuerpo de cada persona son controlados por el sistema nervioso autónomo. También hablaremos de la columna vertebral y su importancia para el sistema nervioso autónomo para hacer bien su trabajo, y de la osteopatía en el entorno de la naturopatía para ayudar a liberar todas esas tensiones que provoca el estrés continuado y de ayudarnos con nuestra calidad de vida. Dicho esto, aquí os voy a presentar a Hipócrates. Este hombre nació 4 o 5 siglos antes de Cristo y es el padre de la medicina convencional. Y todos los médicos, cuando terminan la carrera, tienen que hacer lo que se llama el juramento hipocrático, que es un juramento de dignidad en el que ellos prometen que realizarán su profesión justamente y honestamente. Pues bien, él decía, o al menos eso se le atribuye, que en caso de enfermedad lo primero que tenemos que mirar es la columna vertebral. Siempre, antes de operaciones, antes de fármacos, antes de nada, lo primero es la columna vertebral. ¿Y por qué decía esto? Pues por lo siguiente. Porque él conocía la importancia de la columna vertebral para el trabajo que hace el sistema nervioso autónomo en el cuerpo. Y diréis, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? Bien, es una inteligencia innata que tiene el cuerpo para mantenernos vivos, que realiza millones y millones y millones de procesos cada hora para que tú estés vivo. Es decir, hace que los glóbulos rojos aparezcan, se destruyan, que los glóbulos blancos, los diferentes tipos, los monocitos, leucocitos, eosinófilos, se generen y se destruyan, se nos defienda, sube la temperatura corporal, baje la temperatura corporal, crezca el pelo, la piel se regenere, tus riñones drenen la sangre, drenen la sangre, el hígado genere enzimas, acumule minerales, el corazón lata cada segundo, suba la presión sanguínea, baje la presión sanguínea, tus huesos se regeneren, tus cartílagos, el colágeno, tu visión sea buena, tu audición sea buena, en fin, millones y millones y millones de procesos que se hacen automáticamente, que los humanos no hacemos nada, los hace el sistema nervioso autónomo. Fijaros la importancia que tiene esto. Y es que los humanos no hacemos nada para vivir. Movemos los músculos y pensamos. Y no todo el mundo piensa. Es decir, movemos las manos, los párpados, los pies y pensamos. Ya está, el resto los hace el sistema nervioso autónomo. Hipócrates sabía que el sistema nervioso autónomo utiliza un entramado de 130 trillones, estimadamente, de nervios que salen de tu columna vertebral a través de cada vértebra, salen y conectan tu cerebro con absolutamente todo tu cuerpo. Es decir, conectan tu cerebro con tu corazón, con tu hígado, con tu vesícula, con tus riñones, con tus ovarios, con tus testículos, pero no solo la parte interna, sino también con todos los tendones, músculos, huesos y piel. Es decir, en cada centímetro de piel
Inervan millones de nervios que dan información a tu cerebro. Y eso lo sabía Hipócrates. Por consiguiente, él entendía que si había muchos bloqueos de la columna vertebral, el cerebro no se enteraba de lo que estaba sucediendo en las zonas o partes internas del cuerpo donde inervaban esos nervios que se bloqueaban al haber desajustes o bloqueos de articulaciones o de vértebras. Y a sabiendas de esto, ¿qué hace? ¿Cuál es la situación para los humanos que más bloqueos le ocasiona? Pues el estrés, evidentemente. Pero no todo ese estrés de que todos pensamos, mental. Puede ser el no dormir bien, puede ser un estrés, una herida, una infección, el miedo, pero lo más habitual son tres tipos. El estrés mental, los trabajos, las ansiedades, el estrés emocional, la familia, el vecino que me toca las narices todos los días, la suegra, mi pareja, y luego el estrés físico, por ejemplo el butanero con sus botellas de butano tiene mucho estrés físico diario, fuerza mucho el cuerpo. Una persona que tiene una lesión física insiste, está forzando físicamente también el cuerpo. Y luego el estrés químico. La señora de la limpieza tiene muchísimo estrés químico, ¿no? Pues estos tipos de estrés al final hacen que nuestro cuerpo se vaya tensando y nuestra calidad de vida, sin darnos cuenta, se va degradando, disminuyendo, y pasan los años, y principalmente a partir de los 40, entre los 40, 45, 50 años, la mayoría de la gente antes que después empieza lo que yo llamo la amargura interna. ¿Y por qué lo llamo la amargura interna? Pues porque veo día a día la gente de mi alrededor y mucha gente que conozco que a partir de esa época se empiezan a dejar muchísimo, comen en exceso, fuman, beben, otros se van a la montaña para liberar esa amargura, otros se dedican a la velocidad, a montar en moto, en coches, en bicicletas, mucha gente ahora con las bicis. ¿Para qué? Para eliminar ese estrés del cuerpo y esa amargura que te va ocasionando. Y bien, ahora vamos a ver cuáles son las líneas que utiliza el estrés para producirse en nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona eso que llamamos todos estrés, ¿no? Pues bien, cuando yo me someto a una situación de estrés, tiene dos vías, la vía rápida y la vía lenta. La vía rápida lo que hace es liberar adrenalina y cortisol, y eso, ¡boom!, inflama. Ahora lo veremos con más detalle. Y la vía lenta tarda unos minutitos en aparecer y lo que hace es trata de desinflamar y reparar el daño que ha originado esa adrenalina y esa noradrenalina. Y eso es la liberación del cortisol. Y ahora también lo vamos a ver en más profundidad. Bien, ahora vamos a tratar el tema de la vía rápida. ¿Por qué se le llama vía rápida? Porque es inmediata. Cuando viene un perro ladrando hacia mí, automáticamente mi cerebro manda una señal a la amígdala, que es la parte reptiliana que nos protege, mandando una información al hipotálamo que automáticamente a través de la médula espinal hace que la médula suprarrenal libere adrenalina y noradrenalina. ¿Y eso qué sucede? Pues que inflama, que dilata automáticamente. Quito oxígeno del centro del cuerpo para mandarlo a los músculos, para luchar o correr. Se me inflaman las pupilas, se me aumenta el ritmo cardíaco y se me tensan los músculos. Esto es muy importante tener en cuenta, se me tensan los músculos, porque si estamos liberando adrenalina y noradrenalina por preocupaciones de manera constante, los músculos se me van tensando y ese estrés se me va metiendo en los tejidos. Y luego veremos más información sobre este tema. Bien, una vez que se ha liberado durante unos minutos adrenalina y noradrenalina, el daño que se ha hecho, la inflamación habrá roto pequeños capilares, fibras, y entonces eso hay que repararlo. Entonces la amígdala le manda una señal al hipotálamo para que genere corticotropina. Es una hormona que viaja a la pituitaria, una glandulita que tenemos aquí en el centro del cerebro, para que genere adrenocorticotropina, y esta a través del torrente sanguíneo viaja a la corteza suprarrenal para que libere cortisol. ¿El cortisol qué va a hacer? Desinflamar. Por eso los corticoides desinflaman. Y reduce los niveles de sangre, controla la presión sanguínea e influye en el metabolismo de las grasas y las proteínas. Pero esto tiene un efecto, no quiero llamarlo secundario, pero un efecto colateral muy potente.
potente, y es que si yo estoy constantemente liberando cortisol, el sistema inmunológico, su rendimiento baja una barbaridad. ¿Habéis entendido esto? Lo voy a repetir. Si estoy liberando cortisol de manera continua, el rendimiento del sistema inmunológico baja una barbaridad. Algunas fuentes hablan de que lo desconecta cuando hay picos de cortisol muy altos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que soy un jardín de bacterias, de virus, de hongos. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando esas bacterias, virus y hongos entran en mi cuerpo y encuentran un hábitat estable, también hacen sus necesidades en mi cuerpo. Y eso genera muchísimas toxinas. Y todas esas toxinas, al final, ¿qué hacen con mi calidad de vida? Al garete. Y cuando yo estoy de manera continuada durante un tiempo, por preocupaciones, por falta de sueño, por dolores, por trabajos, por mi pareja, de manera continuada, durante meses, produciendo estas situaciones, estoy produciendo inflamación externa, como bien veis ahí, se me van tensando las fibras, la mayoría de vosotros tenéis tensión acumulada, pero también inflamación interna. Y ahí aparecen lo que yo llamo las caries digestivas. La gran mayoría de las personas que vemos aquí en Revitals, en cuanto le tocas la zona del estómago, intestino grueso, intestino delgado, rápido retuercen el freno. Fruncen el ceño rapidísimo. ¿Por qué? Porque les duele. ¿Por qué? Porque tienen inflamación, pero no molesta. Son caries. No molestan, igual que las caries de la boca, no molestan, pero te están provocando un problema. Y cuando explotan, ahí es donde, desde mi punto de vista, y siempre desde mi punto de vista, esto no son consejos médicos, eso a la larga produce enfermedades. Y eso es lo que vamos a tratar de trabajar desde el punto de vista de la osteopatía naturopática. Y bien, como ya dijo Hipócrates que la espalda era tan importante, os voy a hablar de lo que sucede cuando nos vamos tensando por el estrés, por las preocupaciones. Nos vamos tensando y la mayoría de la gente se tuerce. En cuanto les haces una prueba postural, ves que están con una oreja más alta que la otra, un hombro más alto, la cadera más alta, una pierna más corta que la otra, están torcidos. Y eso provoca lo que se llama subluxaciones o desajustes en los segmentos vertebrales. Es decir, un segmento vertebral se retuerce. Y al retorcerse, los nervios que salen de ese segmento, muchos pueden llegar a pinzarse, provocando problemas donde antes no lo sabía. O si empieza a haber problemas donde antes no lo sabía, puede que tu cerebro no se entere y no pueda corregirlo. Y en esa imagen veis como la persona de la imagen, eso es un escáner termográfico de quiropráctica y osteopatía, y veis como esa persona tiene la zona lumbar, la zona derecha muy inflamada y la zona cervical, la zona izquierda. Y en la siguiente imagen veis cómo se ve tres segmentos vertebrales estables y bien, y en la siguiente se ve el segmento del medio sublusado y los nervios simpáticos que salen de la médula están irritados. Claro, y con todo esto lo repito porque es muy importante entender que estos nervios pueden llegar a tu corazón, a tu páncreas, a tu hígado, a tu vesícula. Y si yo tengo muchos desajustes, subluxaciones, esos nervios se pueden pinzar y como no están asociados a fibras de dolor, entonces no duelen y tú no te enteras. Y esas son caries que tarde o temprano van a tirar tu calidad de vida por tierra. Y otra de las cosas que suceden es que cuando yo tengo mucho bloqueo vertebral, existen unas arterias que van por el interior de las cervicales, que se llaman arterias vertebrales, que ayudan a aportar sangre al cerebro. Las arterias llevan sangre del corazón al resto del cuerpo. Pues estas suben sangre al cerebro. Cuando tengo mucho bloqueo, las arterias pueden llegar a estrangularse y la cantidad de riego sanguíneo que tengo en el cerebro disminuye. Y por tanto tengo falta de oxígeno y nutrientes. No se nota porque puede ser mínimo, pero puede marcar la diferencia entre una persona que es capaz de curarse muy rápidamente y una persona que le cuesta un horror curarse. Y es como que esas personas llevan el cerebro en tercera a 180 buscando el símil del coche. Voy muy rápido y muy revolucionado, voy con la lengua afuera. ¿Y por qué? Pues quizás simplemente porque tengo falta de riego sanguíneo, en cierta medida, en la cabeza. ¿Vale? Muchas migrañas, muchos vértigos se solucionan liberando tensión cervical de manera constante.
Muchos. Lo he visto montones de veces. No quiere decir que sea la panacea, pero que sucede, es así. Mira, para que os hagáis una idea, por ejemplo, la D2 controla el corazón, arterias, la C7 el tiroides, los codos, la D3 la vesícula, la D5 el hígado, la D7 el páncreas, la D8 el bazo, la D10 los riñones, la L1 el intestino grueso y la L4 la próstata, espalda y ciáticos. Y casi todo el mundo, 98 de cada 100 personas que vienen con lumbalgias tienen problemas de próstata, ciáticos, etcétera. Y todo puede deberse a sus bloqueos en sus lumbares. También afectan mucho a los plexos nerviosos. Aquí hay un plexo que se llama plexo braquial, aquí el plexo solar, el plexo lumbar en la parte de abajo y el plexo cervical. Los plexos son como ordenadores, centralitas de ordenadores donde se acumulan muchísimos nervios y también pueden verse bloqueados por las luxaciones o desajustes vertebrales. Pues muy bien, todas estas luxaciones o desajustes vertebrales, al final lo más normal, y puede que sea así en muchos casos, es que nos den problemas físicos. Mucha gente que viene con tensión al final arrastra también otro tipo de problemas, ya sean cervicalgia, migrañas, vértigos, bruxismos, desgastes de dientes, por ejemplo, el bruxismo desgasta los dientes, lumbalgias, etcétera, 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 un largo etcétera. Fijaros, desde que nos hemos sometido a un periodo de estrés continuado, cómo os vamos explicando y desgranando todos los pasos hasta que pueden llegar a suceder los problemas físicos y destrozaros vuestra calidad de vida. Y me diréis, muy bien, ahora que me has contado todo esto, que me has contado, por qué pueden suceder las cosas, explícame por favor cómo puedo solucionarlas. Y bien, vamos a hablar ahora de cómo reducir la inflamación y los niveles de estrés mediante osteopatía naturopática. Y concretamente os voy a hablar de las manipulaciones. ¿Qué son las manipulaciones? Movimientos con las manos del naturópata que va a hacer que la articulación o el segmento vertebral trataremos de que vaya a una posición correcta, liberando las terminaciones nerviosas que implican esa articulación o segmento vertebral. Por ejemplo, las manipulaciones vertebrales son bastante sencillas y se hacen desde que es más o menos desde la primera dorsal hasta la zona lumbar. Son movimientos que se hacen al cliente para que recupere el equilibrio de la vértebra en posicionamiento. Como bien os he hablado ya también de las arterias vertebrales, de la importancia que tienen para mejorar el riego sanguíneo al cerebro, también aplicaremos manipulaciones cervicales, que será un movimiento en una posición concreta y con una inclinación concreta a una velocidad determinada para que esas vértebras cervicales se ajusten y vayan a su sitio, liberando las arterias y permitiendo aumentar la movilidad, por tanto también el riego sanguíneo y la comunicación entre tu cerebro y tu cuerpo, porque no olvidéis que esto es un puente al cuerpo, por aquí pasa absolutamente todo. Pocas funciones hay aquí, pero es muy importante esta zona, especialmente en la primera cervical, el atlas, por ahí pasa todo. Una de las que recientemente situaciones que se nos dan mucho aquí en el centro es la de personas con bruxismo. La gente se va tensándose a nivel muscular, se van torciendo, pero también apretan los dientes y rechinan, desgastándose las mandíbulas. Pues muy bien, es muy importante hacer una corrección mandibular de la articulación tempomandibular para que toda esa tensión se libere lo antes posible y la persona se relaje, recuperando la movilidad. No solo logrando que la persona mastique mejor, sino que se sienta más relajada, porque de tanto apretar al final nos podemos provocar migrañas, incluso dolores de cabeza muy fuertes.
Y además de las vértebras dorsales, las lumbares, las cervicales, la articulación tempomandibular, es muy importante mirar caderas, rodillas y tobillos, liberando tensiones. ¿Para qué? Para mejorar la forma de pisar de la persona. Cuando uno pisa adecuadamente, la columna vertebral va más recta y la comunicación entre tu cerebro y el resto del cuerpo funciona mejor. Es decir, vamos a liberar esa tensión acumulada, ese estrés acumulado del sacro, de la cadera, de las rodillas, de los meniscos, de los tobillos, los astrálagos, los cuboides, revisarlo todo y asegurarnos de que lo llevamos a su sitio para pisar bien y mejor. Y con todas estas manipulaciones de las que nos has hablado, Jaime, ¿qué logramos? Pues ¿qué logramos? Pues que tu cerebro se entere de todo lo que antes no se enteraba y empiece a mejorar tu calidad de vida. Es que si no, no puede hacer, el sistema nervioso autónomo no puede hacer bien su trabajo. Si hay muchos cortes de comunicación, no se entera. Es como un capitán que lleva un crucero y está en la sala de mando leyendo el periódico. La sala de máquinas se empieza a inundar, cogen el teléfono, le llaman al capitán y el teléfono no suena en la sala de mando. El capitán está tranquilamente viendo la mar y el barco se le está inundando y no se entera. Pues eso es lo que logramos, que tu sistema nervioso autónomo empiece a entender que están sucediendo cosas que no se entera y las empiece a poner solución. Porque no olvidemos que hace millones y millones y millones de procesos por hora dentro de tu cuerpo que te mantiene vivo. Hace todo lo posible para mantenerte vivo. ¿Cómo no va a querer curarte? Hay que facilitarle las cosas. Y aquí en el Centro de Naturopatía Revitals tenemos un aparato que se llama escáner termográfico donde vemos el grado de inflamación más o menos externa que tiene la columna vertebral desde las lumbares, dorsales y cervicales, y lo ideal es pasar de lo que es cuando viene la persona la primera vez al centro, suele estar bastante desequilibrada con pequeños puntos de inflamación o muchos puntos de inflamación. Lo ideal es pasar a la imagen de la derecha, la imagen donde está todo en verde, que eso nos está indicando que estamos a tope, que estamos como un reloj sueco, bien afinados, que el sistema nervioso autónomo está haciendo bien su trabajo porque se lo estamos permitiendo. Y como ya os he explicado también la importancia de tener las cervicales bien equilibradas para que las arterias vertebrales permitan el flujo de sangre adecuado al cerebro, lo ideal es pasar de la imagen de la izquierda, donde veis que esa persona viene con muchísima inflamación, hacia el lado derecho, y pasar a la imagen de la derecha, donde prácticamente hay armonía en todas las vértebras. Y no olvidéis que la primera cervical, por aquí pasa absolutamente todo. Por aquí pasa todo. Es una presa en un pantano. Este es el pantano, que es el cerebro, esta es la presa y el resto es el río. Si aquí tenéis bloqueo, muchas cosas se solucionan simplemente ajustando la primera cervical, para que os hagáis una idea. Aquí os dejo también una imagen un poco más nítida, más clara, de cómo el entramado que hay de las arterias vertebrales por dentro de las vértebras, y cómo cuando terminan se retuercen y vuelven a subir hacia el cerebro. Entonces, cuando tenemos muchos bloqueos, ya lo he explicado, puede suceder que las arterias se cierren un poquito y no permitan un adecuado flujo sanguíneo al cerebro. Hay más entradas al cerebro de sangre, no os preocupéis, pero esta es una de ellas y es muy importante. Bien, y ya para terminar os voy a hablar de cómo, si facilitamos el trabajo del sistema nervioso autónomo, que no lo olvidéis nunca, nos mantiene vivos, los beneficios que tiene la osteopatía para que el sistema nervioso autónomo nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. La osteopatía tiene un enfoque terapéutico manual que busca restaurar el equilibrio y la movilidad del cuerpo, favoreciendo su capacidad de autocuración. Sus beneficios principales son el alivio del dolor, músculo esquelético, ayuda con dolores de espalda, cuello, hombros, articulaciones y extremidades. Cefaleas y migrañas, al mejorar la postura y liberar tensión del cuello y el cráneo. Mejora la movilidad,
aumenta la flexibilidad de articulaciones y músculos, corrigiendo restricciones de movimiento que afectan a la postura y la marcha, reducción de la tensión y el estrés, como ya lo hemos hablado. Mejora la circulación y el sistema linfático, favorece la circulación sanguínea y linfática, ayudando a la eliminación de toxinas y la recuperación de lesiones. Y previene problemas futuros. Al mantener las articulaciones y tejidos en buen estado, puede prevenir lesiones y problemas crónicos. Y apoya el bienestar en general. Algunos clientes, muchos clientes, experimentan una mayor sensación de equilibrio y energía. Mucha gente cuando sale de la sesión de osteopatía naturopática tiene una sensación de ir flotando. ¿Por qué? Pues porque su cuerpo se ha reestructurado, el sistema nervioso autónomo empieza a entender, empieza a tener más sangre en la cabeza, empieza a pisar mejor. Y todo eso, ¿qué hace? Mejorar tu calidad de vida. ¿Y todos estos beneficios para qué? Pues para que tengas más descanso, para que duermas mejor, porque cuando no dormimos no nos curamos. Las mayores procesos de autorregeneración del cuerpo se dan por la noche, cuando la persona no hace nada más que curarse. Cuando estoy enfermo no tengo ganas de nada, solo de curarme, ni siquiera de comer. Pues necesitamos descansar bien. Más concentración, al tener más sangre en tu cabeza te concentrarás mejor y tu rendimiento aumentará, más rendimiento, más disfrute, estoy más feliz, esa amargura de la que hablaba al principio será menor porque tengo más capacidad para salir adelante, para no ahogarme en un vaso de agua, más vitalidad, me sentiré con más energía, mi cuerpo estará mejor y será capaz de curarse mejor, y más velocidad, más equilibrio, más movilidad. ¿Todo eso para qué? Insisto, para mejorar vuestra calidad de vida. Y no lo dudéis, no lo dudéis, ni casa, ni familia, ni coche, ni trabajo, ni hijos, ni padres. La mejor inversión eres tú, tu salud. Si tienes salud, tendrás potencia en la vida. Si no tienes salud, todo lo demás no tiene importancia. ¿Para qué? Para que bailes, estudies, goces, juegues, compartas y vivas. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Recordad, soy Jaime Casanova del Centro de Naturopatía Revitals de Madrigal de la Vera y presidente del Colegio de Naturópatas de OCN FENACO en Extremadura. Y ha sido un verdadero placer daros toda esta información. Espero que la aprovechéis, que la entendáis y preocuparos de vuestro esqueleto porque es súper importante. Gracias.